una luz de esperanza en tu vida. Esta es Radio La Gloria es de Dios. La Gloria es de Dios. Por favor, veamos Jeremías capítulo 30, versículo 4. Jeremías capítulo 30, verso 4. Verso 4. Che, ¿quiere abrirse esto? Bueno. Estas son pues las palabras que habló el Eterno acerca de Israel y de Judá. ¿Por qué así ha dicho el Eterno? Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán a poner más en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David, su rey, a quien yo les levantaré. Bien. Esta profecía describe de una manera contundente por medio de Jeremías, por favor con los niños, describe esta profecía. Los que están arriba, por favor, pueden bajar a sentarse aquí abajo, porque no van a ver la prédica, están ahí, salvo que estén con niños ahí, sí, otra cosa. Pero si pueden bajar, chévere. Esta profecía describe claramente el tiempo de tribulación que va a vivir la nación de Israel. Un tiempo angustioso como nunca antes ha habido para el pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. El profeta lo describe como un tiempo de gran angustia, grande. ¿Cuán grande es aquel día? Verso 7, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Israel, pero de ella será librado. La nación de Israel vivirá sin lugar a dudas este periodo de tribulación y de gran tribulación con mucho dolor, con mucho sufrimiento. La historia del pueblo judío está plagada de llanto, sangre y muerte. Las páginas de la historia del pueblo judío, han sido escritas con letras de sangre y de muerte, de llanto, de dolor. Y esto que pensábamos quedaría en el pasado definitivamente, no es así. Desgraciadamente, el pueblo judío va a vivir momentos más terribles de los que hemos vivido ya en el pasado. Cuando uno como judío escucha hablar, o tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios de judíos que sobrevivieron a los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando oímos eso, el corazón se hace pedazos. No podemos entender hasta dónde llegó la barbarie y la maldad humana durante la Segunda Guerra Mundial. Era tan terrible y tan grave el sufrimiento en la casa de Israel, en la nación de Israel que vivía asentada en Europa en aquellos años, que a las mujeres se les abría en vida el vientre, se les sacaba el feto y costuraban un gato vivo y lo cerraban. Les arrancaban los dientes para hacer piezas de ajedrez en vida, no esperaban que se mueran. Arrancaban la piel de los judíos para forrar muebles, y de la grasa del cuerpo hacía jabón barato. Eso fue lo que vivieron nuestros padres, abuelos, nuestros ancestros durante la Segunda Guerra Mundial. Uno podría pensar de que eso ya quedó en el pasado.
desgraciadamente es el futuro. Cuando yo salgo por las calles en algún país y me toca ver, como acá en Estados Unidos, ves a los judíos ultraortodoxos vestidos de negro, con la kipá negra, con los tzitzit, los flecos colgando, con sus barbas largas, con los peyots que cuelgan de sus patillas. Cuando yo veo a mis hermanos, ¿yo qué es lo primero que siento en mi corazón? Dolor. Dolor porque ellos viven pero no tienen al Mesías, aunque buscan a Dios. Y segundo, un dolor más grande todavía, porque sé que lo que van a vivir ellos y sus hijos de aquí a pocos años será lo que Jeremías describe. Una angustia como jamás antes se ha vivido en la historia humana. Ni toda la maldad de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial o de la Inquisición, junta lo que vivieron también los judíos en los pogroms, en los guetos, como el de Varsovia en Polonia, ni toda la maldad junta de la historia, escuche bien lo que le estoy diciendo, ni toda la maldad y la barbarie junta de la historia pasada, ni junta se compara a la gravedad del futuro que se avecina. Yo quiero que usted entienda algo. El futuro de la humanidad no es gris, es negro. El futuro para la humanidad, para la especie humana, es terrorífico. Si el mundo se está descomponiendo en este momento en todos sus ámbitos, espiritual, moral, político, social, económicamente, aún religiosamente, porque en nombre de Dios los terroristas cometen los peores crímenes, en nombre de Dios decapitan, no respetan ni a sus padres, los asesinan sin misericordia. Si estamos en una debacle moral a tal grado que las madres asesinan impunemente a sus hijos bajo la protección de la ley del aborto, si vivimos en una sociedad que se está empezando a desmoronar, donde la familia ya no es un hombre y una mujer, ahora una, entre comillas, familia son dos mujeres o dos hombres, a eso llaman familia. Cuando hoy en día estamos viendo hombres que se hacen extraer los testículos en una cirugía para convertirse en mujeres, o tratar de llegar a serlo, porque nunca van a tener la capacidad de concebir. Lo cual de por sí es una señal de la naturaleza de que no son mujeres. Porque aún una mujer estéril, por misericordia de Dios, puede llegar a dar a luz, pero nunca un hombre. Entonces usted puede darse cuenta y ver que eso, que desde hace 20 años para aquí, se ha aumentado esta espiral de maldad en la tierra de una manera increíble. Hasta hace 20 años atrás, todavía la gran mayoría de las familias católicas, por poner ejemplos a los católicos, que es la mayoría de nuestra sociedad latinoamericana, por lo menos tenían principios morales básicos, los hijos respetaban a los padres. Hoy en día no. Cuando uno mira la sociedad norteamericana por la televisión, porque la televisión es un espejo para contemplar la sociedad, es una ventana, mejor dicho, la televisión es una ventana que nos permite conocer lo que hay dentro de una sociedad. La televisión refleja lo que hay dentro de una cultura, dentro de una formación poblacional. En la década de los 60, de los 70, Estados Unidos producía una serie televisiva que se veía en toda Latinoamérica. Todos creo que en algún momento lo hemos visto, la familia Ingalls, ¿recuerda? Era el emblema de la familia americana. Ese era el prototipo de la familia evangélica. Y la familia americana, perdón, no la familia evangélica, donde había un pastor, donde el hombre era un hombre trabajador, que honraba a su mujer, a sus hijas, qué sé yo, con sus limitaciones tecnológicas, no tenían la tecnología que tenemos hoy, pero era una familia donde veías amor, protección, un padre que se prodigaba por brindar lo mejor a sus hijos.
Pero mira lo que es hoy en día la familia prototipo de los norteamericanos. No son los Ingalls, ahora son los Simpson. Un padre borracho e irresponsable, un hijo malcriado. Ese es el prototipo de sociedad que exporta Estados Unidos al mundo. Por no decir casi, Homero Simpson es casi un pandillero. Y mire cómo tenemos toda nuestra Centroamérica, plagada de delincuentes de la peor ralea, muchachos de 20 años que ya tienen por lo menos hasta 15, 30 crímenes. Y se jactan de serlo. Esos tipos no tienen un testimonio que contar de decirle al mundo algo bueno, no. ¿Cuál es el testimonio entre los delincuentes? Cuando yo estudiaba Derecho, a mí me tocó hacer prácticas en la cárcel. ¿Ya? Y bueno, la violencia en Bolivia no es tan fuerte como la violencia que hay en El Salvador o en Honduras, disculparán los catrachos y los guanacos. Pero esa es una realidad, la violencia en Sudamérica, al menos en algunos países, no ha topado el límite que toparon los suyos. Pero a mí me tocaba escuchar hablar a los delincuentes. ¿Y de qué testificaban ellos? Ellos agarraban y se levantaban la camiseta y decían, ve esto, ñaño, ¿viste? Esto. Me lo hicieron en un enfrentamiento con una pandilla, me lo pasaron. ¿Ves esto, viejo? Esto es un recuerdo de una cuchillada que me hicieron en tal lugar. Y los tipos, cuanto más cicatrices tienen, se creen más generales con más estrellas. Y tú miras de dónde salieron esas familias, de dónde salieron esos muchachos. Son producto de padres irresponsables, matrimonios deshechos, divorcios, porque el divorcio lo que traen los hijos es rebelión. Si tratar de criarlos en familia es difícil, imagínense, peor separados. Si viviendo el papá y la mamá juntos, tratando de brindar lo mejor al hijo, el hijo le puede salir rebelde. Imagínense aquel que no está ahí. No le va a salir un hijo, le va a salir un monstruo. Y no para él, sino para la sociedad. La familia ha sido destruida. El concepto de familia ha sido castrado por Satanás de la mayoría de la sociedad. Ya la gente no quiere formar familia como tal. No le interesa el concepto de familia. No, ahora no. El hombre se casa con una mujer, se divorcia, se vuelve a casar con otra vieja, luego de otra vieja, y termina metido con otro hombre. Jesucristo mismo lo dijo. Se casan y se dan en casamiento, como en los días de Noé. No es que Jesús esté en contra del matrimonio. Lo que dice que se casan y se dan en casamiento quiere decir, se casan, se divorcian y se dan en casamiento, se divorcian y se vuelven a casar y infinitamente por los siglos de los siglos. Y al final, ¿cómo acaban? No con una historia matrimonial, sino con un prontuario de fracasos en el matrimonio. Después llegan a los 70 años y tienen como 10 hijos en 5 mujeres. Miren las estrellas de Hollywood. En Hollywood, ¿cuál es la moda? Casarse y divorciarse. Y ese es el modelo social que se impregna ante los demás. Si usted cree que esta sociedad así tan cochina y puerca como la estamos viendo hoy, porque da asco, loco. Da asco, viejo. Da asco. Si esta sociedad, viejo, como la estamos viendo ahora, está así, peor que hace 20 años, imagínate el mundo de aquí a 30. Y en el aspecto religioso, peor. Hasta hace 20 años, bueno, 50 años atrás, tú no escuchabas esa violencia frontal del crimen basado en la religión. Habían, claro, en el Medio Oriente los judíos siempre fuimos víctimas del terrorismo palestino, obviamente. Eso es desde 1948 que se funda el Estado de Israel. Inclusive ya habían atisbos durante la década de los 70, de los 30. Para las pequeñas comunidades judías que estaban asentadas en la Tierra Santa. Pero mire la brutalidad del terrorismo religioso. No solo que mueren, sino que matan y sienten placer al matar en nombre de su Dios porque creen que así llegan al cielo. Yo escribí un libro, en este momento yo no sé, no lo tengo a mano porque está todo encajonado allá afuera, no pude sacar el libro Jerusalén en la Tierra Prometida, pero hoy explico precisamente ese tema del Medio Oriente. Las razones religiosas que impulsan a un musulmán a vivir, morir y matar por su Dios. Y sentir placer al hacerlo, porque el tipo cuando degüella a una persona y le mete el cuchillo y le vuela la jeta, siente que le está haciendo un favor a Dios. ¿Me dejo entender? Están durmiendo suegras, no, ahorita van a ver que les exorcizo y les hago gritar. Entonces, mire, es tan grave y lapidario el balance de la sociedad que ni siquiera la religión fue capaz de frenar, por el contrario, aceleró la maldad.
Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué decían los políticos? ¿Cuál era el discurso político de su momento? Yo estudié Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. A mí me tocó titularme como abogado y sociólogo. Prácticamente politología llevé durante los 5 años en la universidad. Y me tocó leer a grandes autores de la política. Libros y libros y libros. ¿Pero qué decían al finalizar la Segunda Guerra Mundial los políticos? ¿Cuál fue su conclusión después de haber visto semejante barbarie en Europa, devastado todo un continente por una guerra racial maldita, provocada por un loco criminal que era venerado como un dios, Adolfo Hitler, que fue capaz de hacer que todo su país lo obedezca en su intento de exterminio contra otro pueblo al cual consideró inferior? Ellos decían, la solución para evitar una nueva masacre en el mundo es promover la religión, la cultura, el deporte. Promoviendo la religión, la cultura y el deporte, la sociedad está distraída, entretenida y no tiene tiempo para pensar en la guerra. Eso pensaron ellos. Los sociólogos fueron mucho más inteligentes como Augusto Comte y otros más. Ellos, ¿qué entendieron? Los sociólogos dijeron, no, cuidado, que la religión va a provocar una masacre. Porque el fanatismo religioso los va a llevar a unos a odiar a los otros y buscar su exterminio. Mire la religión musulmana. ¿Cómo puede usted entender que un país musulmán invada a otro país musulmán y lo ataque en nombre del Dios del cual los dos adoran? ¿Cómo es esto? Y usted mira la guerra entre sunitas y chiitas. Suníes y chiitas en Estados Unidos no pueden vivir en el mismo barrio, en este país. Imagínese allá, donde no los pueden separar, donde que se agarran y parece una pelea de perros de esos Dogweiler y no los pueden arrancar uno del otro. Y se juraron el exterminio mutuamente. Y sienten que al matar al otro, al del otro bando, que también ora a Alá, cree en el Corán y todo, le están haciendo un favor a Alá. Están matando a un infiel cuando es de su propia religión. Imagínense el destino que les espera a los demás, si entre ellos se masacran. Y estoy hablando de la religión que más se ha propagado en el mundo, el Islam, con más de 1.200 millones de seguidores y que se ha convertido en la cuna del terrorismo. Y donde hasta ahorita los políticos y los sociólogos y los diplomáticos están discutiendo una minucia, una ridiculez. ¿Cuál es la discusión? ¿La religión islámica es una religión violenta, sí o no? Ese es el tema. Permíteme, por favor, gracias. Muy amable. En mi libro yo explico en detalle todo este tema. Porque créanme que cuando yo escribí Jerusalén y la Tierra Prometida, yo quise hacer este libro no para la iglesia. El objetivo de este libro no es llegar a la iglesia, les soy sincero. Cuando yo escribo este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, el origen, la historia y la profecía del conflicto en el Oriente Medio, yo escribo este libro con otra visión. ¿Con cuál? De presentarle a la sociedad latinoamericana, no a la iglesia solamente, a la sociedad, cuál es la realidad del Oriente Medio. Primero demostrando que los palestinos no son los filisteos de la Biblia. Esa es una gran mentira de la historia. Los filisteos desaparecieron en el Antiguo Testamento. La muerte de Goliat fue el inicio del fin de ese imperio. El imperio minoático, que fundó 5 ciudades en el Oriente Medio. Es más, la palabra filisteo viene de la palabra aramea peleshet. Y esa palabra peleshet en arameo significa intruso, invasor, agresor. Imagínense. ¿Tú qué pueblo eres? Intruso, agresor, invasor. ¿A quién le gusta llamarse así? La pregunta es, ¿quién les dio el nombre a ese pueblo? No fueron los judíos. Fueron los cananeos. Cuando los cananeos que habitaban la tierra prometida antes que los judíos salgan de Egipto, imagínense en qué época, antes que los judíos salgan de Egipto, los cananeos que habitaban esa región, Cananea, precisamente la tierra del cananeo, del eteo, ferbeseo, jebuseo y todos los feos, entonces, todos esos feos que estaban ahí metidos, usted mira Deuteronomio y nunca aparece la palabra filisteo dentro de los pueblos que habitaban esa región. Llega un tiempo en el cual estos filisteos invaden el Medio Oriente, invaden.
y toman por sorpresa a los cananeos y se apropian de una parte de su territorio. Por eso de que los cananeos los llamaron en su idioma paliohebreo o arameo, Peleshet, que significa intruso, agresor e invasor. No fuimos los judíos los que les pusimos ese nombre, se lo pusieron los cananeos a ellos. Y cuando llegaron al Medio Oriente, fundaron 5 ciudades. 5 ciudades fundaron. Ashkelón, Gaza, la franja de Gaza donde murió Sansón, Ecrón, Eliad y Gad. 5 ciudades fundan en Israel. Fundan esas ciudades y se establecen en lo que hoy es Israel. Y se arma la conflagración contra ellos. El rey David luchó contra los filisteos. Muchos reyes de la Biblia estaban en encarnizadas guerras contra el pueblo filisteo. Recordará, revisa la historia de la Biblia. Pero ese pueblo filisteo desaparece cuando Sennacherib, el rey de los asirios, o Salmanasar II, como lo conoce la historia, es el mismo Sennacherib de la Biblia, deporta a las 10 tribus judías, las expulsa, las manda al exilio, pero con los palestinos, perdón, con los filisteos, tuvo otro trato. A eso sí los exterminó. Los acabó, los exterminó. No dejó nada de ellos. Y el pueblo filisteo desapareció. Por eso es de que la palabra filisteo no aparece en los libros como Habacuc, Sofonías, Nahum. Ya no aparece en esos libros. La palabra filisteo aparece desde el Génesis hasta Ezequiel, que es el último profeta mayor. Luego viene la deportación. Regresan y vienen los profetas menores, como Zacarías, Malaquías y compañía. Y en esos libros nunca aparece la palabra filisteo. Peor en el Nuevo Testamento, no aparece. Más claro, cuando Jesús nació, ya no habían filisteos. Ya no existían filisteos cuando Jesús nació. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros entendamos que los palestinos de hoy son los filisteos de ayer? Esa es una gran mentira de la historia. Los palestinos no tienen derecho sobre la tierra prometida, no lo tienen. Porque si aún así fueran hijos de los filisteos bíblicos, pues no tienen que pedirle tierra a Israel, que vayan y le pidan tierra a su mamá. A su mamá tierra, a su mamá patria. ¿Cuál fue su madre patria? Grecia. Porque ellos vinieron de ahí. Los llamaban invasores porque habían venido desde Grecia, desde Creta, Chipre. De ahí vienen los filisteos. Yo aquí en mi libro demuestro cómo la Biblia explica de dónde vienen ellos. Los filisteos no son oriundos del Medio Oriente, son griegos. ¿Y sabe cómo se reconocía esa raza? Porque eran gigantes que tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. Así por cuando los vieron entrar, se asustaron. Estos invasores vienen, nos van a comer. ¿Y acaso no fue que David mata a un gigante de 6 dedos en cada mano? En el Medio Oriente era extraño ver un tipo así. Seres que superaban fácilmente los 3 metros de altura, dicen los historiadores. Bueno, pero a esto estoy llegando. Mire, cómo hoy en día el pueblo palestino se convierte en una causa de hoy. Son árabes de todas las naciones circunvecinas. Egipcios, jordanos, sirios, libaneses, libios, hasta de Emiratos Árabes que tienen una cédula que dice palestino. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a crear un pueblo de la nada, lo vamos a llamar palestino, para que suene algo histórico y bíblico, aunque la palabra Palestina no aparece en las escrituras ni siquiera. En la escritura se llama tierra de Israel. No sé, Jesús nació en la tierra de Israel, no dicen Palestina. Pero ¿qué hicieron? Crearon un pueblo de la nada y ese pueblo empieza a luchar por supuestos derechos y llama la atención de la ONU con tanta gritería que hace y con tanto terrorismo que provoca. Y ahora a ese pueblo inventado de la nada le van a dar una tierra. A ver, le explico más claro. Nosotros los judíos somos un pueblo antiguo que no tenía tierra porque Dios nos botó de nuestra tierra. Ahora estos que son un pueblo nuevo que quiere hacer creer que son antiguos, se forman como nación y quieren que se les dé territorio.
Por eso la ONU quiere crear el Estado palestino, porque no hay. ¿Cuál es la lucha ahorita en el Medio Oriente? Crear el Estado palestino. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque si yo ahorita me pongo a hablar del Medio Oriente y no hago este contexto, usted no me va a entender ni papa bien. Estamos graves ahí. Está como si yo fuera a hacer compras a un restaurante y no sé pedirme un pollo. Imagínense. ¿Qué haría yo que no sé inglés para comer un pollo? Lo que me puede pasar. ¿O no, querubín? What do you want to eat, sir? ¿Qué más puede decir? Así me hago entender. ¿Entendió o no? Ya sabe que estoy pidiendo pollo. ¿Entendió? Ya me han dicho que es chicken. Chicken. Y si quiero repollo, red chicken. Pare de sufrir. Tengo que hacerme hasta de gallina para poder comer en este país. Bueno, suegritas, paren de sufrir. Entonces, ¿qué ocurrió? Este pueblo palestino aparece y emerge de la nada. Y quieren reescribir la historia y reinventarla y darle identidad a un pueblo que nunca existió. Esa es la guerra de Israel. Reconocer a un pueblo que nunca existió. Los palestinos nunca existieron. Había el filisteo, pero ya desaparecieron. Lo cierto es que este preciso conflicto del terrorismo religioso, el caos político y diplomático del Medio Oriente, el conflicto armado desatado hoy en Siria, y todo esto va a empujar a Israel a un precipicio llamado angustia. Día de la angustia. ¿Por qué lo llama día de la angustia? ¿Es que va a durar 24 horas? No. Cuando la Biblia habla del día del Señor, el día de la ira de Dios, el día de la ira de Jehová, lo llama de múltiples maneras. Está describiendo un periodo, no un día de 24 horas. Es un día determinado por Dios para empezar a juzgar a los pueblos. Y ahí, mi amigo, habrá comenzado la etapa más terrible de la historia humana. Lo peor de lo peor. Pero antes de que la tribulación y la gran tribulación comiencen, porque quiero aclarar esto, otra vez para los que no han venido ayer, para los que no han venido, voy a aclarar. La tribulación y la gran tribulación son un periodo de 7 años, que de acuerdo a la profecía de Daniel, en la profecía de las 70 semanas falta por cumplirse. Esa profecía de Daniel, en la cual se levanta el príncipe que ha de venir, que no es otro que el anticristo, durará 7 años. En esos 7 años se desatarán los 7 sellos del Apocalipsis, las 7 trompetas del Apocalipsis sonarán y se derramarán las 7 copas de la ira de Dios. Además que se cumplirán los 7 truenos que emiten juicios, 7 truenos que emiten juicios, los cuales Juan no se le permitió que escriba. Hay un pasaje textualmente en el libro del Apocalipsis donde 7 truenos emitieron sus voces y dice Juan, me dispuse a escribir lo que dijeron y el ángel le dice, no escribas, punto. O sea que hay 7 cosas que no sabemos qué van a hacer, pero van a pasar. O sea, estamos hablando que en un periodo de 7 años ocurrirán 28 castigos. ¿Me dejo entender? 28 castigos en 7 años, lo suficientemente lapidarios. ¿Qué es lo que va a desatar la tribulación y la gran tribulación? La tribulación durará 3 años y medio y la gran tribulación 3 años y medio, total 7. Preste atención, por favor. ¿Qué es lo que va a desatar la tribulación? El arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesús se para en las nubes y se lleva a su iglesia, ese momento, mi amigo, comenzará la tribulación. Con la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con grandes señales y prodigios mentirosos, dice 2 de Tesalonicenses 2. Inicuo, perverso, cuya llegada al mundo, advenimiento. La batería casi está parpadeando. Mire, hermano Montoya, ¿cómo vamos con la transmisión, viejo? Está volando, está, el querubín está
aleteando en el tercer cielo. Miren, es que yo no ando con apóstoles, tengo un querubín que me ayuda. ¿Y dónde está el otro arcángel? También desapareció. Y el serafín, peor. Hola, ni querubín, ni arcángel, ni serafín. Ahí está el arcángel. Apareció. ¿Cuánto va la transmisión? ¿Todo bien? Bien. 40.000 personas están escuchando la transmisión. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué bendición! Amén. Miren, la Biblia es clara. En 2 de Tesalonicenses, suegras, por favor, capítulo 2, verso 5, vean. Si no la saluda a la suegrita, se ofende. ¡Ey! ¿Cuándo nos va a exorcizar? Yo tengo que saludarlas. ¿Encontraron? Página 116 del libro Historia del Futuro, por si lo desea ver. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con ustedes os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene el anticristo, a fin que a su debido tiempo se manifiesta. El anticristo no va a aparecer en el mundo ni antes ni después. Dice que saldrá a su debido tiempo. ¿Cuál es su debido tiempo? No hay fecha, no hay hora. Nadie sabe la fecha en que el anticristo aparecerá, porque la aparición del anticristo está supeditada a la desaparición de la iglesia. Y como el arrebatamiento no tiene fecha ni hora, tampoco lo otro. ¿Me deja entender? Ya saben, no, si no entienden, o son burritos o están endemoniados, no hay más. Dos caminos, o están burritos, o son burritos o están endemoniados. Así que, mijito, ponga cuidado. La fácil de explicación. ¿Por qué? Y aquí estoy haciendo un resumen de muchas prédicas que hice ya en distintos países. Quiero hacer como un resumen, tocar varios puntos en esta conferencia, en la última que doy aquí en Boston. Escúcheme. Hay algo que quiero que entendas. ¿Sabe por qué Dios esconde de la iglesia la fecha y la hora del arrebatamiento? Hay una razón, solo una razón por la cual Dios la esconde. Porque si nosotros supiéramos el día, la hora, minuto y segundo exacto del arrebatamiento, por decir, 1 de enero del 2017 a las 12 de la noche, ¿sabes qué haría la iglesia? Van y pecan con gusto hasta las 11:59. No es la verdad, hermano. El pueblo se desenfrenaría. Yo una vez le pregunté al Señor eso, le he dicho, Señor, ¿por qué escondes esto de la iglesia si es tan importante? ¿Cuál es la razón? Y el Señor me respondió eso. Porque donde que yo les digo, ¿cuándo es? El pueblo se desenfrena. Todo el mundo, 99% de la iglesia, pecaría con cronómetro. Seamos honestos, hermanos, si somos los humanos. Si sabiendo que Jesús nos puede agarrar de sorpresa en este segundo, fallamos, imagínense sabiendo exactamente la hora de su venida. Con más razón. A lo seguro. Faltan 4 meses, hermano. Peque, aproveche que le quedan 4. ¿O no? El muerto a la tumba y el vivo a la rumba, dijo el colombiano. ¿O no es así? Haría un daño a la iglesia. Sería perjudicial saberlo. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso el anticristo aparece, emerge, se hace público en el momento en que algo lo permite. ¿Qué cosa? Que a su debido tiempo algo suceda. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya el diablo está trabajando, ha puesto a trabajar toda su maquinaria. El diablo puso a trabajar toda su estantería para preparar la aparición del anticristo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Así como Dios, por medio de profetas, preparó el escenario perfecto y el momento exacto para que Jesús nazca, el diablo está preparándolo todo para que el anticristo aparezca. Mire cómo el diablo está trabajando a toda máquina. Le voy a poner ejemplos. Illuminatis, masones, satanistas, abortistas, homosexuales y extraterrestres. ¿Qué más quiere?
todos trabajando para un mismo fin. ¿Cuál? Crear una era de paz y seguridad, un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden mundial, una nueva era. Son frases que ustedes escuchan en la televisión todo el tiempo. Estamos esperando una nueva era, un gobierno mundial, la globalización, lo estamos usando todo el día en nuestras palabras y no nos damos cuenta que ese es el gobierno que el anticristo quiere, un gobierno globalizado políticamente. Hoy en día hay una globalización en intercomunicaciones. Usted con un botón del celular se comunica con una persona en otro país del mundo, instantáneo. Hay globalización económica, porque usted a través del dólar, del euro, de la plata y del oro puede hacer transacciones a nivel mundial. Usted, pero todavía no ha visto una globalización política con un líder político gobernando el mundo. No un país, no una región. Estoy hablando de un presidente que sea presidente del mundo. Ese será el anticristo, el primer presidente del planeta. Pero ¿qué acontecimiento lo va a empujar a él al poder? Primero, pongan cuidado, la destrucción de Estados Unidos es clave para que el anticristo surja. Escuche bien lo que estoy diciendo. La destrucción de los Estados Unidos potenciará a la Unión Europea, que ahorita está en crisis. Al caer Estados Unidos, al venirse a pique su economía, con un colapso financiero provocado por los Illuminati, los masones y los grupos de poder, porque ellos son los que manejan el mundo. Escuche bien. Al caer Estados Unidos, ¿qué les queda a los demás? Potenciar Europa y no permitir que se venga abajo como ya está tambaleando. Hay que potenciar Europa. Y en ese contexto, ¡pum!, se levanta un líder en la Unión Europea. Y que va a tomar el mundo, dice, por halagos. Es decir, que va a convencer. ¿Qué es conseguir? ¿Qué es halagar? Decirle a la gente lo que quiere oír. ¿Y qué hacen los políticos? Exacto, el anticristo será un político que con halagos, dice el profeta Daniel, tomará la honra del reino. Con poder político, va a persuadir. Y todas las naciones se acolitarán detrás de él. Y tomará el control del mundo. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente que lo va a llevar al anticristo al poder? Primero quiero hacer una explicación puntual. Yo les pido a los hermanos que están escuchando esta conferencia, que le estoy dando desde Boston, que por favor, los que están oyendo, pongan cuidado a esta explicación, porque la verdad de las cosas, estoy tratando de llevar un mensaje muy puntual sobre este tema, y a veces la gente, ¿verdad?, se pone a charlar, conversa y pierde información. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Ustedes van a ver que de aquí a pocas semanas, no meses, semanas, va a desatarse un conflicto internacional de gran envergadura. Algo muy fuerte se va a desatar en el mundo, en el cual van a estar involucradas las principales potencias del mundo. Un conflicto. Va a ser un conflicto que usted lo va a ver por la televisión. Y cuando usted mire ese conflicto, ponga cuidado, mijito. Ponga cuidado. Porque nada raro sea ese el conflicto que haga suspender las elecciones en Estados Unidos. Yo no sé, y yo le voy a pedir al hermano, por favor, Jorge Montoya, que se contacte con los hermanos de Radio Waki en Brasil y que graben esta prédica, porque desgraciadamente, bueno, son pocas personas que me van a permitir tener la grabación de lo que estoy diciendo. Pero yo lo voy a decir de una manera muy clara. Rusia, China y Estados Unidos se van a ver envueltos en un conflicto los tres al mismo tiempo. Hasta dónde llegue no lo sabemos. La entrada de Turquía en Siria en esta semana, mijito, eso va a ser terrible. Porque Turquía se compró un pleito, pero de gran envergadura. Los turcos no saben dónde se han ido a meter. Y eso va a agravar la crisis en Siria. Y encima, cuando ya pareciera que están como que poniéndose de acuerdo para acabar con ISIS, que por cierto ISIS es una creación de la Casa Blanca, es una fabricación de los Estados Unidos, ISIS es un monstruo creado por Estados Unidos, con el fin de derrocar políticos opositores, ¿verdad?, al gobierno americano,
dictadores, tiranos, nadie va a negar, como Saddam Hussein, como Bashar al-Assad en Siria, Gaddafi, que siempre fueron enemigos de Estados Unidos. Con el fin de tumbarlos, Estados Unidos metió plata, invirtió recursos económicos y de todo tipo, preparación y armamento a estos grupos llamados ISIS. A este grupo ISIS lo preparó Estados Unidos, con el fin de que tumbe a estos dictadorzuelos. Pero cuando los de ISIS vieron derrocado a Saddam Hussein y los norteamericanos por Obama salen las tropas de Irak, los de ISIS quedan al control de Irak. Dicen, ahora es nuestra ocasión. Nosotros ayudamos a los gringos a sacar, ¿verdad?, a Saddam Hussein. Ahora los gringos se van y nos dejan a nosotros el poder. Mire, mijito, ¿sabe qué hizo Estados Unidos en Irak? Lo mismo que poner al conde Drácula a cuidar un laboratorio de sangre. Drácula, por favor, ten la bondad de cuidarme el laboratorio de sangre. ¿Qué cree que va a hacer? Se la va a tragar todo, hermano. Es como pedirle al ratón que cuide el queso y no se lo coma. ¿Usted qué cree que los norteamericanos no se daban cuenta de lo que iba a pasar? Por favor. E ISIS, ese rato dijo, no, nosotros tenemos ahora la capacidad, sin depender de los norteamericanos, porque ya tenían plata, tenían armamento y preparación de primer nivel. Dijeron, ahora, como dijo el paisano mexicano, el Chapulín, no contaban con mi astucia. ¿Y qué hicieron estos de ISIS? Dijeron, ahora somos nosotros los que tomamos el control. E ISIS se les salió de las manos a los norteamericanos y empezó a matar a los mismos gringos ahí. Empezó a matar a los mismos yanquis que los prepararon. Dese cuenta de la situación. E ISIS empieza a tomar pozos petroleros de los países. Empezó a adueñarse de territorios donde había petróleo y empezó a traficar con el petróleo a otro precio, pero de todos modos elevado, para un grupo terrorista. Imagínense, si las FARC en Colombia con el narcotráfico hizo lo que hizo, imagínense otro con petróleo, que es legal venderlo, porque cocaína es ilegal, pero el petróleo es legal. Imagínense ISIS vendiendo petróleo ilegal, siendo legal el vender petróleo, aumentó sus réditos económicos y se pertrechó y se armó hasta los dientes, y empezó a matar a diestra y siniestra, aún a sus propios aliados, los traicionó. Traicionó a los norteamericanos, traicionó a los británicos y empezó la matazón. Y ahora no lo pueden controlar. En pocas palabras, ISIS es un Frankenstein de los Estados Unidos. Fabricaron a ISIS y el monstruo se volteó contra ellos. Esa es la realidad de ISIS. Y ahora no lo pueden frenar. Y ahora todo el mundo se ha ido a meter en Siria. ¿Para qué? Para cumplir la profecía de Isaías 17. Vea. Espero que estén entendiendo, ¿no? Ya. Si no, ya grave, si ya saben, ¿no? Profecía sobre Damasco es que Damasco dejará de ser ciudad y será convertida en un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas y no ha de haber lugar para los rebaños. Mire usted, Damasco va a ser destruida, dejará de ser ciudad. ¿Y cuál va a ser el fin de Damasco? Mire lo que va a pasar. De acuerdo a lo que estamos viendo en perspectiva, Damasco se ha convertido en la trampera. A ver, quiero que me explique esto. ¿Qué es una trampera? ¿Se acuerda que antes había que matar a los ratones con eso? A falta de gato había trampera, ¿cierto? Se colocaba un pedacito de queso en la trampera y el ratoncito iba inocente y metía el pescuezo y ¡nacatapum! ¡Chao! ¡Buena! Y quedaba atrapado de la cola o de la cabeza el pobre ratón y no había cómo se suelte. Y eso ha sido Siria para el mundo. Una trampera en la cual todas las ratas cayeron juntas. Increíble. Todas las ratas se metieron ahí, por así decirlo. Y les cayó la trampera. ¿Por qué todo el mundo se metió en Siria? Por el petróleo, pues, mijito, por el queso. Dijeron, aquí hay queso, dijo el ratón. Se metió y ¡pum! Quedó preso ahí. Y no se metió uno solo, se metieron varios países en el conflicto sirio. Mire cuántos. ¿Y acaso no dice el verso 12? Ai da multidão dos grandes povos, que braman como braman os mares, e do rugido das nações. Ay de la multitud de los grandes pueblos que braman como braman los mares, y del rugido de las naciones que rugen como rugen las impetuosas aguas. Bien que rugirán las naciones como rugen las muchas aguas. Imagínense. Mas Dios las reprenderá
y huirán lejos y serán ahuyentadas como la hoja seca delante del viento. Pero mire el verso 14, al anochecer hay pavor, miedo, y antes que amanezca ellos ya no estarán. Increíble. ¿Cuál es el fin del conflicto en Siria? Armamento nuclear de gran envergadura. ¿Saben qué va a acabar el conflicto en Siria? En que alguno de ellos, y nada raro sea ISIS, que tenga armamento nuclear escondido. Eso sería lo peor. Eso sí sería peor, hermano. Porque déjeme decirle una cosa, con el debido respeto del conflicto en Colombia. Pero comparados con ISIS, las FARC, las guerrillas colombianas, son Mickey Mouse. Son Mickey Mouse. Es terrible. Entonces quiero que me entendas esto. ¿Quién sabe ISIS se atreva, si es de que tiene, en el afán de verse acorralado? Porque ahorita todo el mundo cayó contra ISIS. El mismo Obama se fue contra ellos, siendo que los preparó. ¿Quién sabe ISIS en el afán de salvarse diga, bueno, ok, como Sansón en la Biblia, muero pero mato? Y esos no van a pensar dos veces en activar un armamento nuclear. Así les vuele la jeta a ellos más. A ellos no les va a temblar la mano. Pero ese conflicto va a tensionar más las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y China. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé en qué va a consistir, pero algo de aquí a poquito va a provocar, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, ¿el día qué fecha andamos hoy? 4 de septiembre. Hoy 4 de septiembre se los estoy diciendo en Boston. Algo ocurrirá que va a meter en un enredo a Rusia, Estados Unidos, China y quién sabe la OTAN. Y eso va a ser grave. El final, eso no se sabe en qué va a acabar. Usted sabe cómo comienzan los conflictos, usted no sabe cómo van a terminar. Yo no sé en qué consiste el tema, pero no puede ser casual que Alemania haya dicho ahorita que almacenen alimentos para 10 días. A todos sus habitantes les dijo, almacenen para 10 días comida. A todo el país. Y los alemanes ahorita han entrado en pánico. Porque nunca desde la Segunda Guerra Mundial un gobierno les dice, almacenen comida, almacenen agua. Inglaterra ha hecho lo mismo, Francia ya lo ha dicho esta semana. ¿Qué saben ellos que va a pasar? Putin dijo, tomen recaudos, dijo, porque el conflicto por los misiles de la OTAN, que es otro problema ajeno a este que les estoy mencionando, también está poniendo una amenaza, porque Rusia le ha dicho a los norteamericanos, dejen de acercarse y de apuntarme con misiles, porque yo también tengo con qué dar. Y lo que más teme el mundo es un conflicto armado entre Rusia y Estados Unidos. Porque Rusia tiene armamento nuclear suficiente para hacer pedazos a Estados Unidos. Como lo tiene China o como lo tiene el enfermo mental, troglodita, perverso, bruto animal, presidente de Corea del Norte. Ese tipo es un bruto, un animal completo. ¿Sabía usted que el presidente de Corea del Norte es el presidente más joven del mundo? No tiene ni 20 años de edad el mocoso. Y según sus biógrafos, porque lo poco que se sabe de Corea del Norte, es tan hermético lo que pasa en ese país. Esta semana mandó a matar a su tío, que era viceministro de no sé qué vaina. Lo mandó a fusilar. Hace poco mandó a matar al anterior tío, a otro tío. Es un loco. Agarró y lo tiró vivo a una jaula de jaguares hambrientos que no habían comido en 2 semanas. Así lo mandó a matar a su propio tío, al hermano de su padre. Terrible es ese loco. Y déjeme decirle que Corea del Norte no es ningún boco de pavo. Porque Corea del Norte en esta semana ha estado tirando misiles al espacio. Esta semana, sin ir muy lejos, lanzó un misil desde el mar. Y las Naciones Unidas, ¿qué le han dicho a Corea del Norte? Vamos a aumentar las sanciones. ¿Y sabe qué les dice el de Corea del Norte? Se le ríe en la cara a la ONU.
Y Corea del Norte tiene el apoyo de Irán y tiene el apoyo de Rusia. Y tiene, miren qué posición está. Y ojo, que Corea del Norte tiene armamento nuclear desarrollado. Y tiene misiles que pueden llegar a Estados Unidos. ¿Y sabía usted cuál es la máxima ocupación que hace ese presidente de Corea del Norte? ¿Saben qué dicen los historiadores o los biógrafos de este hombre o la gente que está investigando lo que está tratando de averiguar lo poco que se sabe de Corea del Norte? ¿Sabe cuál es su máxima ocupación de este presidente? Jugar Nintendo. 16 horas al día juegan Nintendo. Ese es un pelado que no tiene 21 años. Y el tipo cree que apretando un botón y lanzando una ojiva será el rey del mundo. Se siente un héroe. Siente que tiene el mundo en sus manos. Con semejante loco, enfermo mental, Estados Unidos está jugando. Algo sucederá. Yo no sé si puede ser en la península norcoreana, en que la Corea del Sur y la Corea del Norte terminan agarrados en un conflicto que veta a chinos, porque esa sería una razón para la cual China se meta, porque China apoya a Corea del Norte y Estados Unidos apoya a Corea del Sur. Y Rusia apoya a Corea del Norte también. Lo ayudó a desarrollar armamento nuclear. Los apoyó con formación intelectual para desarrollarlo. Y otra cosa que puede provocar un caos, y lo he dicho en muchas conferencias, el terror más grande que tienen los norteamericanos, los servicios de inteligencia, es el siguiente. ¿Cuál? Que Edward Snowden, que está refugiado en Rusia, haya obtenido la protección del gobierno ruso, porque Estados Unidos, donde lo agarra, lo lincha. Mire, lo que están temiendo acá en Estados Unidos es que Edward Snowden haya conseguido la visa, por así decirlo, o la protección del gobierno ruso a un precio. ¿A cuál? De revelar de Rusia dónde están las ojivas nucleares de Estados Unidos, porque él sí la sabe. Y eso sí es peligroso. Porque Rusia podría hacer lo mismo que hicieron los musulmanes el 11 de septiembre. Usar los mismos aviones de los norteamericanos para cometer el ataque. Usar las mismas bombas aquí para acabar con Estados Unidos. Estas especulaciones, digo bien, especulaciones, no son mías. Son lo que está en la prensa, lo que la prensa ha publicado. Pero ¿qué pueda pasar? No sabemos exactamente cuál va a ser el detonante de un conflicto. Por eso le estoy diciendo, la tribulación recién va a comenzar y mire el caos. Mire la anarquía que se arma. El mundo está expectante de algo que pueda suceder. ¿Qué saben? ¿Qué ocultan los poderosos? Los gobernantes de las naciones más fuertes del mundo. Ellos conocen lo que está para pasar. Ellos no es que se lo imaginan, saben lo que va a pasar. Un colapso financiero del dólar, eso está en camino. Es en cualquier momento. Peor que el del 2008, porque en Estados Unidos la economía cae cada 7 años. Y eso se cumple por las Shemitás, por los ciclos de 7 años. Si usted quiere ver más información, vea el libro El Presagio o la Shemitá del judío Jonathan Cahn, el predicador judío que vive acá en Estados Unidos. Y los que saben inglés pueden entenderlo. Yo también prediqué de ese tema, porque como judío pues lo entiendo perfectamente de lo que está hablando él. La prédica se llama Septiembre 2015 y la Agenda de Dios. En esa prédica yo expliqué este tópico de la Shemitá. Y explicamos cómo cada 7 años el mundo colapsa. En el 2001 caen las Torres Gemelas. En el 2008 colapso económico. 2015-16 viene otro problema para el mundo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué puede pasar en este año de elecciones que provoque que el gobierno cancele las elecciones y dicte ley marcial? Y va a provocar el descontento en Estados Unidos. Estados Unidos ahorita está en la mirada pública porque inclusive se han hablado de los campos de concentración de FEMA. Esto ha sido noticia, yo no me estoy inventando. Ahora, si usted está aquí y no está enterado, mijito, usted está en la luna. Ataúdes transportados a lo largo de las carreteras de Estados Unidos que almacenan hasta 4 cadáveres en uno y están siendo apilados. La pregunta es ¿para qué? ¿Qué es lo que va a pasar en Estados Unidos que va a provocar tanta mortandad
que tengan que meter cadáveres, pero como sea. Bueno, yo lo he dicho y lo prediqué hasta la saciedad. Estados Unidos va a soportar un pronto terremoto, pero de gran violencia. Será uno de los terremotos más violentos de los últimos años. El de Japón va a quedar corto. Y todos entienden que ese terremoto va a ser en California. La falla geológica que recorre ese territorio es lo suficientemente poderosa para provocar un caos. Los científicos tienen monitoreado la falla. Y lo que pasó ayer, los que vieron las noticias, lo que pasó ayer es una advertencia muy seria. Porque ayer tembló el centro y la parte oeste de Estados Unidos de una manera como no ha temblado en mucho tiempo. Alcanzó los 5.8, ¿no? 5.8 creo que alcanzó ayer. 5.8 cuando lo común es 3. Algo grave sacudirá esta nación. Tal vez eso sea, o el conflicto que pueda venir con Rusia y China, algo podría ser utilizado en las próximas semanas como poderosa y justificable razón para la cancelación de las elecciones y permitir que el presidente Obama continúe en el ejercicio del poder por tiempo indefinido. Yo lo he predicado abiertamente, lo he dicho en todas mis conferencias en Latinoamérica, en las últimas. Lo prediqué en Brasil, lo prediqué en Perú, lo prediqué en Colombia, esto lo mencioné en México recién, que muy probablemente no van a haber elecciones en Estados Unidos. Y la razón será tan poderosa que la gente no le va a poder reclamar al presidente ¿por qué te quedas? Porque simplemente el país no va a estar pensando en ir a votar, el país va a estar pensando en sobrevivir. Escuche bien lo que le estoy hablando. La gente no va a estar preocupada por quién votar, la gente va a estar preocupada por qué comer en Estados Unidos de aquí a poquito. Yo sé que estas palabras resuenan, pegan y duro. A mí el Señor Jesucristo fue claro cuando me dijo, sobre Estados Unidos pende no una espada de oro ni de plata, sino que pende una espada de fuego que traigo contra esta nación. Fue muy claro, y me dijo, ve y predícales. Me abrió puertas para venir a predicar a Estados Unidos, como lo he dicho, casi contra mi propia voluntad. Y créame, hermano, yo no sé ya ni cuántas ciudades he recorrido en Estados Unidos en esta gira, que apenas creo que son menos de un mes. Y ya me ha tocado recorrer, hermano, mire, con decirle que yo he llegado a ciudades, he predicado 3 días y no he conocido nada. El otro día un amigo me dice, oye, ¿por qué no mandas fotos de dónde estás? Porque no tengo tiempo ni de salir a tomármelas, viejo. Llego a una ciudad, me bajo del avión, voy a predicar, termina la prédica, duerme en el hotel y al día siguiente de la mañana corra al aeropuerto, tome otro avión y vaya para allá. Y yo le he dicho al Señor, ¿por qué así? Y el Señor me ha dicho, porque el tiempo es corto, tienes que apurarte a entregar el mensaje, porque ya se acaba esto. Algo grave vendrá sobre Estados Unidos muy pronto. Muy pronto. Yo le dije otra cosa que a mí el Señor me dijo muy puntual. El Señor me dijo esta frase, Estados Unidos de aquí a poco tiempo no llorará, gemirá, me dijo. Va a haber gemido, no va a haber llanto en este país. Estados Unidos vivirá de aquí a poquito algo terrible. La programación televisiva regular será suspendida y comenzará el bombardeo de noticias. Lo más terrible es que los terroristas musulmanes, y esto sí se lo puedo anticipar, harán estragos al aprovechar la desesperación de los norteamericanos por tratar de conseguir comida, agua, refugio o lo que sea. Van a hacer estragos. Y ya, mire, hermano, yo siento que el Espíritu Santo este momento ya me da la autorización para decir muchas cosas. Hermanos, yo tengo que decirles algo a los norteamericanos. Lo que está pasando en Europa es lo que va a pasar aquí. Los terroristas ya están adentro, no van a entrar.
ya están. Entraron. ¿Cómo? Yo qué sé. No lo sé. A Europa se metieron como refugiados. Aquí no sé cómo, pero se entraron. Y en el momento de mayor caos con lo que viene, hermano, ellos van a aprovechar. Y se van a armar terribles, terribles matanzas en las calles de Estados Unidos. No van a poder controlar la horda, la cantidad de terroristas que van a aparecer en un momento. ¡Bum! Y se van a abalanzar a las calles porque ellos no le tienen miedo a la muerte. Mire lo que está pasando en Europa. Y aquí hago una aclaración y puntualizo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios permitió que los terroristas golpeen a Europa? Yo lo prediqué en el año 2015. Antes que hubiera el primer ataque terrorista en Europa. No habían cometido ni uno todavía. Lo único era el Charlie Hebdo, era lo único que habían hecho. Era su obra maestra esa vaina. Hasta ahí dijeron, bueno, ya este es un acto terrorista, fortuito, circunstancial, ya, casi dijeron, pare de sufrir, ya. Miren, hermano, y yo lo dije clarito. Prepárense porque los terroristas musulmanes van a hacer arrodillar Europa entera. Y todo el mundo se me vino encima. Dijeron, ¿de qué estás predicando? ¿Qué estás hablando? Pues ahora miren de la razón. Ahí está. Y lo dije. Van a atacar Europa y Dios sí lo va a permitir. ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría de los europeos se volvieron ateos y humanistas. Le dieron la espalda al Dios de la Biblia, que los bendijo, les dio tecnología, desarrollo, progreso, cultura y formación. Y ahora se han declarado mayoritariamente ateos y humanistas. No creen en Dios. Y las universidades donde antes formaban intelectual, académica y hasta espiritualmente a los estudiantes, eran universidades evangélicas. Hombres como Isaac Newton eran evangélicos y fueron de las más grandes luminarias de este mundo. Intelectuales de gran envergadura, como Tomás Alva Edison, que eran temerosos de Dios. Bueno, en esas universidades ahora se han convertido en cuarteles y bastiones del ateísmo y del humanismo. En eso se han convertido. Pues bien, como ese continente donde surgió la Reforma Protestante, donde por primera vez la gloriosa, santa, eterna y bendita Biblia fue impresa por primera vez en la imprenta, y desde allí llegó al mundo entero en distintos idiomas. Fue el génesis de la Reforma. Porque no solo estuvo Lutero, Zwingli, Calvino y compañía, sino que se imprimió la Biblia. Ahora Dios iba a permitir que estos ateos europeos sufran a manos de estos despiadados terroristas musulmanes que enarbolan la fe en un Dios falso llamado Alá, que no es otra cosa que el Dios de la luna, conocido como Baal. Y ese Dios falso va a arrasar Europa por medio de sus apóstoles de la muerte, los terroristas. Esos son apóstoles de la muerte. ¿Y esto sabe para qué? Para que los europeos, a ver si reaccionan, y con todo su poder, su economía y sus ejércitos, que son poderosos, porque los europeos tienen ejércitos muy poderosos, no pueden frenar el terrorismo. Esto los va a llevar a una conclusión de que necesitan del Dios verdadero para acabar con esta masacre. ¿Me entendieron? Vale, vale. Si no, exorcismo. Ahora escuche. Pues bien, 1, 2, 3, la misma medicina se la va a aplicar Dios a Estados Unidos. La misma vacuna en doble dosis, porque el 11 de septiembre ya pasó y ni así reaccionaron.
Dios permitió que los terroristas hagan lo que les dio la gana aquí. Ya estaban aquí y se activaron. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Arrepentimiento? No, remordimiento hubo en este país. Remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Judas, por remordimiento, devolvió la plata y se ahorcó. Pero si se hubiera arrepentido, hubiera perdido perdón a Dios, hubiera sentido la paz de Dios y no tenía por qué suicidarse. Porque el que se suicida lo hace porque no tiene paz en su corazón. ¿Y por qué no tiene paz? Porque no recibe el perdón de Dios. ¿Entendieron? Pero una cosa es el arrepentimiento, diferente a la del remordimiento. Como quiera que sea, Estados Unidos desde el año 2001 le pegó una acelerada impresionante al pecado. Una acelerada pero brutal. La nación, y más aún en estos últimos años, le ha tocado vivir tristemente la legalización del aborto y de la homosexualidad. Hermano, estas cosas pasan factura. Lo cierto es que Estados Unidos, de acuerdo a las profecías de la Biblia, va a vivir algo grave en breve. La caída de los Estados Unidos es bíblica. Hermanos, yo quiero que me entiendan algo. Cuando uno estudia las profecías de Daniel, puede ver, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor, cuando Daniel interpreta el sueño de ese rey babilonio. Le dice: oh rey, tú eres esa cabeza de oro. Pronto terminará tu imperio y en tu lugar se levantará los pechos de plata y los brazos de plata. Un nuevo imperio, poderoso también. Claro, los medo-persas. Y luego de ese imperio se levantará otro. Bronce. Hasta el vientre. El imperio griego. Y posteriormente se levantará otro imperio que serán pies de hierro. Y 2 pies sostienen la estatua. 2 piernas, perdón, que es el imperio romano de Oriente y el romano de Occidente. Uno con capital Roma y el otro con capital Constantinopla, la actual Estambul en Turquía. Bueno, ¿qué le demuestra? Yo aquí explico en mi libro Historia del Futuro estas profecías de Daniel como la historia, y escúchenme bien, por favor, escúchenme. La historia es el mejor comprobante de la profecía bíblica. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. ¿Sabe por qué cómo usted puede comprobar la veracidad de la Biblia? Revise las profecías cumplidas y verá que la Biblia es verdad. Y peor, más aún, mejor dicho, no peor, más aún, mejor dicho, así se dice, más aún, si las profecías del pasado ya se han cumplido, imagínese las que están por venir, que son peores. Es así, van a cumplirse. Mire, el comprobante de la profecía es la historia. Porque ocurrió en la historia tal cual Daniel lo profetizó. Esos imperios en la historia aparecieron. ¿Quién puede negar la existencia del imperio babilonio? ¿Acaso cuando estabas en colegio no estudiaste eso? ¿Los jardines colgantes de Babilonia? ¿Quién puede negar la existencia del imperio medo-persa? El imperio griego con su filosofía y su mitología, o el imperio romano con el derecho romano. ¿Quién puede negar su existencia y su orden cronológico de aparición, tal como Daniel lo había predicho 2500 años antes? Pues bien, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que un imperio, por favor escuche bien lo que le estoy diciendo, no se distraiga, ¿usted cree que un imperio tan poderoso como los Estados Unidos va a pasar de la noche a la mañana sin que la Biblia lo diga? A ver, analice solo esa pregunta, se la voy a volver a pautar. ¿Usted cree que un imperio tan poderoso como los Estados Unidos va a pasar de la noche a la mañana sin que la Biblia lo diga? ¿Será Dios tan irresponsable? Más aún sabiendo que en este país
los dos pueblos de Dios están asentados mayoritariamente, judíos y evangélicos. Porque esto no es tierra budista. Esto no es hinduista, este país. Aquí está asentada la segunda comunidad judía más grande del mundo, que en su momento fue la primera. Y aquí está la iglesia evangélica, por apóstata que sea, pero más antigua, más sólida. Que la mayoría se hayan vuelto unos perros, ¿verdad?, que están volviendo a comer de su vómito, y puercos que se están volviendo a revolcar en el barro, que hayan caído en la apostasía. Y es otra cosa, eso ya no es culpa de Dios. Pero Dios todavía tiene un remanente. Dios todavía tiene un pueblo. Y Dios no viene por las multitudes. El Señor siempre trabajó con remanentes. En el arrebatamiento no se va a ir todo aquel que se diga evangélico. Se va a ir el que haya nacido de nuevo y sea remanente. El que no es remanente se queda, porque es apóstata. No está tan complicada la figura. ¿Cómo puede ser posible que Estados Unidos desaparezca de la historia sin que la Biblia sustente eso? Yo he visto innumerables cantidades de videos en internet donde hablan del juicio a Estados Unidos. Gente que ha tenido sueños, visiones, o como quiera, y Dios les está hablando. Ahora no todo lo que aparece en internet es verdad, porque cada marihuano que sale hablando marihuana y media, hay otra cosa. Pero seamos honestos. Dios está advirtiéndole a los suyos que algo terrible pasará. Y voy a decir otra cosa fuerte también en esta prédica. De dos formas Dios va a ayudar a su pueblo aquí. Hablo de la iglesia. Muchos alcanzarán a escapar a sus países de origen. Van a escapar. Miren, hermano. Va a pasar algo que Dios va a moverse por el Espíritu Santo, por visiones, ángeles y sueños, porque a mí el Señor me lo habló y me dijo que va a actuar así. Y que Dios le va a decir a la gente, sal. Y van a tener que escapar como judío de Pascua, de Egipto en Pascua. ¡Corra! Van a salir como Lot cuando escapó de Sodoma. Mejor ni mire para atrás, corra. No mire atrás, que mi casa bonita, que mi sueño americano, que mi carro, que mi seguro. ¡Mangos! Que mi cuenta en el banco. Dólar no va a valer nada, ni el papel en el que esté impreso va a valer el dólar. Vas a salir como Lot de Sodoma, con una mano por delante y otra por detrás, como puedas vas a correr. Te lo puedo garantizar. Y la segunda forma de Dios proteger a muchos aquí, los que no alcanzan a escapar, escuchen bien lo que les voy a decir. Van a sobrevivir como Daniel en el horno de fuego. No sé cómo, pero van a salir vivos. Va a ser tan grave la devastación en este país que los que alcancen a sobrevivir no van a entender ni cómo han sobrevivido. Verán tumbadas las casas aquí, las casas allá, las casas allá, las casas allá, y su casa va a estar en pie. Y van a decir, solo Dios me pudo guardar. Exacto. Exacto. Pero les advierto, para ese tiempo que está cercano, tiene que estar preparado, porque no va a haber ni comida. Yo sé que este mensaje es duro, no solo para usted que lo escucha, para mí que lo estoy predicando. Porque yo no lo predico con placer, yo lo predico con tristeza. Pero Dios va a tratar con Estados Unidos. Dios va a cobrar la sangre de los abortos y la maldad de la homosexualidad. Dios va a tratar con esta nación. Y hermano, le anticipo, ciudades enteras de Estados Unidos, ¡fa! ¡Pum! ¡Chao! Desaparecieron. En un día. Que sea lo que pase, no lo sé. Yo he dicho y me ratifico, cuando a mí el Señor Jesucristo me habló
y me dijo que yo iba a venir a Estados Unidos a predicar. Y él me dijo claro que venía una espada de fuego sobre esta nación. Yo no entendí, y le soy sincero, yo no entendí, no comprendí, y eso le estoy pidiendo al Señor que me responda. Si Él quiere hacerlo, lo hará. Pero yo lo que le pregunté al Señor Jesucristo, perdón, lo que no le pregunté, lo que ahí no entiendo, ¿verdad? Si es de que esto es un asteroide o es una ojiva nuclear. Pero a mí mucho me impactó cuando escucho la prédica de David Wilkerson antes de su muerte. ¿Sabe qué Y él tenemos que hacer dice nosotros? que vio caer Mostrarnos más valientes. cuando en el Medio Oriente salían a bailar en las calles los musulmanes a repartirse dulces de felicidad de lo que había pasado aquí, ¿se acuerdan? Porque esa fue la reacción de ellos. Los musulmanes salieron a bailar en las calles y a repartirse dulces entre vecinos, de alegría por lo que había pasado, mientras esta nación estaba atónita, choqueada. Mire, estás pirateando, ¿no? Y mata acá perro a Yankee, kunan. Aunque yo tapar la Yankee, ¿ari? Ah, entendí que chumanacho. Ari, a saber, exorcismo, Ya me estoy entendiendo en quechua con mis panas ecuatorianos aquí. ¡Saludos al Ecuador! Ñaños, Dios los bendiga. Ahí les cuento una buena noticia a los ñaños ecuatorianos. Les voy a contar una buena. ¿Quieren saber? Con el favor de Dios, en el mes de enero nos vamos a juntar en Quito otra vez con Arturo Norero y Yatensi y filmaremos nuevamente. Esa va a estar una bendición. Vamos a filmar nuevamente programas en Quito. ¿Te acuerdas del programa con el pastor Barbudo? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó, mijito? Ese que hablaba así. Y Yatensi, ¡mire, David! Ahí nos vamos a juntar. Estaba muy asustado, tenía que bajarle las pulsaciones porque no quiero que aquí usted se me muera del infarto con esta prédica. No, mijito, yo quiero que usted llegue al cielo, pero no por mi culpa. Salvo que sea suegra, y sí la ayudo a llegar. O la envían o la mando. Miren, escuche, vuelvo al tema. Pongan cuidado. Mire, estoy hablando algo muy serio y no me quiero salir del punto, pero escúcheme. La situación en el 2001 fue inmediatamente, Bush dijo, invadir el Medio Oriente. Vamos a Afganistán. ¿O no fue esa? Es de una. ¿Por qué? Porque se sabía quién era el culpable. Y vino la acción de tomar lo que el ganso le dijo a la gansa, venganza. ¿Cierto? No. Venganza le dijo. Bueno, pero lo que va a venir, para lo que va a venir, Estados Unidos no tendrá a quién culpar ni de quién vengarse porque será de Dios. Será tan terrible el juicio de Dios sobre Estados Unidos, tan contundente, que en este país nadie va a decir ¿y quién nos atacó? ¿Dónde está el que nos atacó? Porque todos sabrán que vino de arriba. Que fue juicio directo de Dios, usando la naturaleza. Ahí no van a decir que fueron los musulmanes, que fueron los de Al Qaeda, los de ISIS, no. Que esos van a sacar